caer y de hundirse, es que hay un fondo. O sea, más allá de ese fondo no llegas. Ya sí lo aplazas y lo aplazas y lo dejas hasta que ya una parte de tu mente, al menos uno cree que una parte de tu mente lo olvida. Te vas a tener que levantar. Porque además te vas a arrepentir más si no lo haces después. Se aplica para todo, ¿no? Para trabajos, para personas, para parejas, viajes. Si aún no te has inscrito, te invito a hacerlo ahora. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad con invitados que inspiran, enseñan y rompen paradigmas. Este podcast es un espacio de entretenimiento y reflexión donde compartimos opiniones y experiencias personales. Te invitamos siempre a investigar, cuestionar y acudir con profesionales para tomar las mejores decisiones sobre tu bienestar. Bienvenidos a Voces sin Límite. Nuestra invitada de hoy es Paola Virrueta, periodista y presentadora con más de 21 años de experiencia. Ha sido conductora principal de Univision Bay Area, ganadora de 8 premios Emmy y conocida como una de las periodistas latinas más influyentes de California. Hola, bienvenida. Hola, Tazania, ¿cómo estás? Qué gusto y qué placer también poder platicar contigo y con toda la gente que te está viendo, que te está escuchando. Así que tenemos buenos minutos para hablar largo y tendido. Claro que sí, el gusto es nuestro. Oye, Pau, tú eres boliviana, empezaste tu carrera desde muy temprana edad en radio y televisión. ¿Cómo era esa Paola de antes? Antes de que sea esta ganadora de 8 Emmys. ¿Cómo era? Mira, muy curiosa, siempre he sido muy curiosa, con ganas de hacer muchas cosas. Recuerdo que cuando estaba en la escuela, en el colegio, ¿no? En el último año, los últimos años, pues sí tenía curiosidad de todo. Entonces estaba en el club del cine donde analizábamos películas con un profesor, con más alumnos. Queríamos hacer el periódico, concursos de radio, de escritura, hice una obra de teatro, la escribí yo, la actué con sus cosas buenas y malas, pero siempre curiosa y siempre quise viajar. Sabes que es algo que ahora me preguntaban mucho en Bolivia, que estuve hace poco en mi país, y me decían cuándo tuve ganas. Y digo, siempre pensé que iba a ser periodista. Yo pensé y lo ligaba de muy niña a un detective privado, ¿no? El que está con la libreta y está viendo detrás Wow. qué es lo que están haciendo las personas, investigando algún caso. Y yo lo ligaba y lo interpretaba con eso, ¿no? Y ya la realidad me llegaba a pensar, me llevó a pensar que lo más cercano era pues ser un periodista. Y yo creo que sí, de verdad es que nunca dudé en lo que quería hacer y las ganas que tenía, pero tampoco imaginé que iba a estar hoy, por ejemplo, aquí en Estados Unidos viviendo en San Francisco, ni que mi vida iba a dar tantos giros como los que dio. Y eso me gusta mucho, ¿sabes? Ha sido muy lindo, la vida ha sido muy buena. Claro. ¿En cuántos lugares has vivido? Porque mencionas Mira, que te has movido mucho, ¿no? sí, nací en Bolivia, estuve un tiempo en Israel, donde estudié periodismo en zonas de conflicto, en zonas de guerra. Me fui a estudiar también desarrollo a San Vicente y las Granadinas, que está en el Caribe, y luego a trabajar a Mozambique, trabajé con una ONG, ya hacía toda la labor periodística, ¿no? Entrevistas, traducciones del portugués al español u otros idiomas. Y luego me fui a vivir a México, que estuve allá casi 7 años, y llevo ahora en Estados Unidos 5 y medio. Así que me ha tocado un Wow. poquito de cada lugar y muy distintos los lugares en los que vivía. Oye, en México, ¿qué fue lo que estuviste haciendo? En México estuve trabajando, mira, estuve unos mesecitos hasta que ya tenía todos los papeles, todo en orden, y empecé a trabajar en Excelsior Televisión. Yo hacía un Ok. noticiero, el primero que hacía era de 8 a 9 de la noche, que justamente en la época en la que yo me mudé a México, inauguraban este medio de comunicación que era Excelsior Televisión, era un canal que iba a ser de 24 horas, solamente noticias, y nacía del periódico Excelsior, ¿no? El periódico de la vida nacional, Ujú. un periódico muy famoso, muy conocido allá en México. Y de casualidad, de verdad es que llegué allá porque sí toqué muchísimas puertas, envié muchos emails, mandé muchos reels a muchos lugares. Y esta fue la opción que se dio. Y yo estaba feliz porque yo venía de hacer noticias también en Bolivia varios años y es a lo que me he dedicado toda la vida. Y después de esto me invitan a hacer un programa también de entrevistas que se llamaba Entre Mujeres, que era éramos 4 periodistas las que hacíamos Mm. esta tertulia, digámoslo así, de entrevistas a diferentes personajes, de todo lo que te imaginas, chefs, políticos, pintores, artistas. Y por este programa nos dan las 4 el Premio Nacional de Periodismo por un programa de Ok. entrevistas, que fue Wow. una sorpresa muy linda, muy bonita. De verdad es que sí, fue muy lindo. Está por acá. Es este que está El aquí. rojito. Y lo saqué porque sí tenía mucho cariño. Y luego me Oh. invitan, luego, bueno, de hecho Imagen Televisión gana la licitación para la tercera cadena nacional después de Televisa y TV Azteca.
Y nace Imagen TV, ¿no? Imagen Televisión, y me invitan a trabajar en el noticiero de la noche, que era el prime time con Ciro Gómez Leiva. Y fue de verdad una gran experiencia, porque nunca me había tocado inaugurar un canal y después trabajar con alguien, en este sentido en México, ¿no? Trabajar con alguien como Ciro, de quien sí aprendí mucho, ¿no? Sí fue un trabajo bien pesado, muy estresante, pero estuve con él hasta que me vine a Estados Unidos, hasta que me mudo para trabajar con Univision. Y de todo, me tocaron coberturas de todo tipo allá en Imagen Televisión con Ciro, de verdad. Muchas que me han quedado en el corazón por lo bueno y también muchas que han sido muy tristes, ¿no? Por todo lo que me ha tocado ver, entre ellos el terremoto, por ejemplo, del 2017. El primer lugar que me tocó a mí hacer la cobertura allá fue el Colegio Rebsamen. Si alguien se acuerda, y si no refrescamos un poquito la memoria, fue un colegio que colapsó cuando este terremoto tocó a la 1:15 de la tarde en el mes de septiembre, y quedan varios niños sepultados en esta escuela con profesores porque todavía no era la hora de salida. Entonces me tocó llegar a este lugar con una confusión tremenda, ¿no? Entre polvo, gritos, la verdad eran peleas con militares para poder entrar a hacer la cobertura, encontrar un sitio desde donde pudieras con tu equipo, con tu camarógrafo, poder filmar sin interrumpir las labores de rescate, que era lo más importante, ¿no? Y también de alguna manera ayudar, dar la lista de niños que habían sido rescatados con la Cruz Roja, dónde estaban. Y en fin, todo este día fue largo, fue eterno, esperando ver, ¿no? Más rescates, que era lo que uno quería. Pero no fue solamente ese día, ¿no? Tocaron otros días que sí fueron muy tristes. La verdad, la esperanza de muchas familias se quedó a medias porque esperaban que en un edificio se encontrara, parece tercer o cuarto piso, buscaban a una mamá porque la hija decía que iba a estar con vida. Lastimosamente, después de varios días de equipos con drones, de equipos de rescate internacional, me acuerdo que había un equipo en ese momento cuando yo estaba de Israel justamente, y lastimosamente la mamá pues ya había perdido la vida. Pero me tocó hacer muchas de estas coberturas durante este terremoto, pues fueron varios días, varios lugares en los que estuve cubriendo, y te llevas eso, ¿no? Parte de lo que uno se lleva en el corazoncito, también recordar cómo la gente y cómo los mexicanos ayudaron unos a los otros, cómo el edificio se caía detrás de unos y de repente tú los veías que se daban la vuelta y corrían para empezar a ayudar a las personas que estaban allá atrapadas. Y eso es algo que yo creo que siempre lo voy a tener no solamente en la mente, sino en el corazón, porque me llegó mucho, ¿no? El miedo que uno puede tener, porque yo también lo sentí, pero más que el miedo estaba en las ganas de ayudar, ¿no? Como el mexicano ayudaba a la persona que estaba al lado. Claro. Oye, ¿también te tocó, por ejemplo, hacer cobertura aquí en California sobre los fuegos, verdad? Sí, sí, sobre los incendios. De hecho, yo llegué a trabajar en octubre del 19 y recuerdo que yo entré un lunes y el martes ya tenía un breaking news de una explosión que hubo en un contenedor de gases. Lo que fue, ¿sabes? El segundo día al aire íbamos con el breaking news. Y luego en ese mes me tocó ver también toda la cobertura de los incendios, que hubo incendios muy fuertes. El 2020 también, cuando teníamos estos cielos rojos que parecían una pesadilla en medio además del COVID. Y que nadie lo entendía, ¿no? Yo creo que te pasaba a ti también, ¿no? Que sacabas la mano y tenías ceniza en tus manos y era de pesadilla. Además que ya estábamos viviendo una pesadilla que era el COVID. También me tocó el tiroteo del BTA en San José, que lastimosamente sí cobró varias vidas y que fue, qué manera de despertar. Uno como periodista siempre despiertas con el celular y ves lo que está pasando. Y en mi caso fue despertar y ver las llamadas de mi jefa, y ver qué es lo que ocurría y empezar a llamar y de una vestirme sin nada, ¿no? Ni desayuno ni nada. Vístete y vete al canal inmediatamente y estar en la cobertura todo el día y triste. ¿Cómo Pues no son los canalizas? temas que te gustaría cubrir nunca, pero el periodismo te lleva a hacerlo porque necesitas también darle la información a la gente, a la familia que está esperando, saber si la persona que trabaja allá, que es familiar, que es amigo, que es cercano, está vivo o no lo está. Claro, es un trabajo muy importante. ¿Cómo canalizas? ¿Cómo le haces para que no te afecte? Sabes que yo creo que sí, de alguna manera, luego hablando, en tantos años trabajando en esto y con otros periodistas, yo creo que sí, de alguna manera sí afecta, sí te llevas todo esto a casa. Y para mí ha sido un proceso muy extenso el tratar, por ejemplo, llegar a casa y querer contarle todo a mi esposo, ¿no? Todo lo que me ha ocurrido, lo he visto, ¿sabes? Lo difícil que ha sido, al punto en el que yo llego y le digo, amor, pasó esto y puede ser un poco desagradable o feo, una noticia muy pesada, ¿la quieres saber o no? Yo ya muchas veces se lo pregunto porque de verdad entiendo que hay temas que uno ya los entiende y los llevas atrás y los has cubierto muchos años, pero alguien que no trabaja en esto a veces no necesita tener esa información en la mente.
Y en mi caso lo he tratado de trabajar durante los últimos años con mucha meditación, haciendo un trabajo interno, estudiando mucho mindfulness para que Ujú. baje un poco, ¿no? Esta adrenalina con la que yo llegaba a la medianoche a mi casa después de Wow, todo el día de trabajo y tratar al menos de dormir bien como a las 2 de la mañana y tener un sueño más o menos reparador. Es un claro. proceso. Yo creo que a todos los periodistas sí les queda un poco de lo que pasa en cobertura. Tienes que desconectarte de alguna manera, aunque sea el fin de semana, sacar el chip y tratar de disfrutar de lo que estés haciendo, con tu pareja, con tus perros, Claro, tus hijos, lo que sea que hagas, desconéctate. Y eso, porque también me lo decía el terapeuta, es de verdad que es muy necesario. claro. Oye, por ejemplo, ¿ves noticias? Que si Digo, veo estás dentro de porque estás dentro de eso, digo, a lo mejor una forma de desconectarte es como que no, cero noticias, o sí las consumes. es que imagínate que yo llevo 20, van a ser 22 años trabajando. Eh, Mi rutina de todos los días era despertar, encender la radio, ¿no? En algún momento, porque escuchaba radio en Bolivia, ¿no? Y en México también encendía radio para escuchar información. Luego llegar y tomar el periódico físico, ¿no? Porque todavía en Excelsior, por Ujú. ejemplo, teníamos el periódico y a mí me gustaba leerlo físico. Y luego el celular, o sea, es imposible. No hay manera en Sí, la que pues sí. no veas noticias y sí las ves. Pero me ha llevado, de hecho, varias cosas en mi vida sí me han llevado a hacer por lo menos una pequeña pausa, fines de semana o viajes, de decir, ok, de verdad me tengo que desconectar. Y si ya sucede algo muy grande y lo veo, sí me meto. Sí, no puedo. Hay un chip en la Claro. cabeza que nunca me lo van a poder sacar. Oye, Pau, tú te has reinventado muchas veces, te has mudado muchas veces y me gustaría saber, ¿cuándo fue la primera vez que notaste o que fuiste consciente de que te estabas reinventando? ¿Y por qué lo estabas haciendo? Uy, a ver, la primera, que creo que fueron varias veces. La primera vez que a mí me ofrecen trabajar en medios, era muy jovencita y trabajaba en una radio, ¿no? Haciendo un programa de rock en español, que me encantaba la idea porque además me gustaba mucho el tipo de música. Uno de mis hermanos es músico, otro de mis hermanos es dueño de un bar con mucha música en vivo, ¿sabes? Siempre Mm, tenía como esto en la cabeza, ¿no? Y me gustó, me encantó la experiencia, pero yo siempre quería ser periodista. Pero poquito después me invitan a hacer un programa que era de entretenimiento de música, también muy destinado al rock boliviano, el apoyo al rock boliviano. Entonces me gustó eso, porque dije, es algo diferente y le damos apoyo a la música boliviana. Pero yo sabía que eso era algo lindo, pero que iba a durar poco, ¿no? Que yo de verdad lo que quería okey. hacer era noticias. Entonces este chip de decir, a ver, ¿cómo lo hacemos y por dónde lo hacemos? ¿Cómo lo haces? ¿No? Porque tienes que aprenderlo. Y sí, me tocó hacer un casting, ir al primer noticiero que hice, sí tuvo sus cosas buenas y también sus anécdotas que fueron tremendas, que a mí hoy por hoy me río, pero en ese momento seguramente no me causó ninguna gracia. Y sabía que quería hacer más, pero tú dirás, bueno, después estaba trabajando en un medio de comunicación muy grande en Bolivia, en un noticiero muy bueno, pero sabes que yo creo que este reinventarse venía con algo en mi mente, en mi cabeza, que yo siempre digo que es como una ardilla que está dando vueltas y me dice, no es suficiente, ¿sabes? Hay que hacer algo más, hagamos algo más, algo más, algo más. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado a decir, de Bolivia me voy un poco a Israel, me quise quedar allá, pero de verdad, y por muchas razones familiares no me quedé, ¿no? Porque iba a ser Ujú. mucho trabajo quedarme allá, tratar de aprender hebreo, árabe, era complicada la idea. Y además es un lugar donde siempre se tiene problemas, siempre hay conflictos. O de alguna manera, Ujú. en alguna zona o en otra son más intensos, como en este momento que tienen un conflicto muy intenso. Y volví a Bolivia, pero sí quería hacer algo más, me voy a San Vicente, me voy a Mozambique, que me encantó la experiencia, era reinventarse y decir, a ver, ¿cómo hago para vivir aquí? Que es una zona donde yo vivía, habían casitas muy precarias, ¿no? Chozas. La mía sí era una casa, pero no tenía Ujú. agua potable, tenía que potabilizar mi agua, me cortaban el servicio de electricidad de viernes a lunes, porque Guau. decían que había que ahorrar, ¿no? La alcaldía decía que había que ahorrar electricidad. Y era reinventarse, ¿no? Ver y verle el lado divertido a eso, ¿no? Sacar mi silla y ver las estrellas en la noche, porque no tenía electricidad, entonces Ujú. había que buscar algo que me gustara y me encantaba la naturaleza. En México lo mismo, empezar a trabajar, pero siempre buscando más retos y más retos y más retos. Y fue lo mismo cuando llegué a Estados Unidos, decir, a ver, Ujú. es un país nuevo y tengo que cambiar el chip del idioma, también lo tengo que hacer porque, bueno, la vida al final se hace en otro idioma y a ver qué tal. No todo es color de rosa ni todo es lindo como parece, ¿no? Solamente lo bueno es lo que se ve, lo malo también es lo que una vez guarda y no cuenta y no dice.
pero Claro. es reinventarse una y otra vez y ahora envuelta en otro proyecto que digo, bueno, también quiero reinventarme y ahora enseñar a la gente a hablar en público y romper el miedo, romper las Ujú. barreras que puedan tener y hacerlo de una manera efectiva y asertiva. Claro, sí, sí. Oye, dentro de tus reinvenciones, enfrentaste en algún momento síndrome del impostor? Porque yo he escuchado que le pasa a los mejores. Y está siempre presente, simplemente ellos saben cómo manejarlo. ¿Te Sí, pasó a ti en tu carrera? sí, 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 claro, pues sí, de verdad es que sí. Y yo creo que en muchos momentos, ¿no? Cuando, incluso en uno de ellos, te digo, cuando gané el Emmy a Mejor Presentadora de Noticias, el primer momento, ¿no? Estaba muy contenta, muy feliz, incluso por cómo fue el proceso en el que presenté mi nominación a los Emmys. Al final compartí el trabajo y digo, respeto mucho el trabajo de las personas que también habían presentado sus materiales, porque son grandes Ujú. profesionales. Al final solamente quedé nominada yo y gané yo, porque esto se hace por un puntaje que te lo dan, depende del país, el estado en el que te hagan la calificación. Me Okey. sentía muy feliz, imagínate que me sentía muy contenta, muy alegre, pero cuando lo gano y la gente de Bolivia también se alegra, siempre están pendientes de las cosas que hago. De pronto sí, después de un momento me llegó como este terror, ¿no? De decir, hey, tal vez no soy tan buena como pienso, tal vez las cosas no son como yo las tengo en la mente, tal vez esta idea, ¿no? Del síndrome del impostor, de que dices, Ujú. quizá alguien va a descubrir que no soy tan buena como creo que soy. Y empiezas a dudar, o sea, te empiezas a poner dudas en ti mismo. Y eso en lugar de haberme hecho sentir feliz y contenta por algo tan lindo, me empezó, sí, a dar un bajón de decir, no, creo que no voy a hablar de esto, Ujú. ¿no? Y tenía incluso que ver con contextos laborales, donde a veces esperas, ¿no? Un poco más de alegría y Claro. no, y muchas veces no se da, pero ¿Por lo qué? trabajé y lo he trabajado, ¿no? Lo vengo trabajando, lo he hecho con mi Ujú. propio terapeuta, lo he hecho leyendo, tratando de hacer también mucha búsqueda interna, ¿sabes? No tanto externa, porque la Ujú. externa puede que esté o no, ¿no? Los premios, las alegrías que te pueden dar otras personas están por un momento, pero las que tú te puedes dar a ti son de todos Ujú. los días, ¿no? Y ese apapacho es tuyo y es de verdad de todos los días levantarte y decir, gracias por todo lo bueno que tengo, que he hecho, que me estoy dando y mañana volver a decirlo y pasado y todos los días que vengan. Y yo creo que ahí está lo Guau. difícil, pero eso es lo que sí tenemos que hacer. Sí, es un trabajo interno, como tú dices. Sí, Totalmente. difícil, pero se puede. Sí. Oye, de tus Emmys, ahorita que lo mencionaste, ¿todos los ganaste estando en Estados Unidos Sí, o sí, cómo los estos son de ganaste? Estados Unidos. Ajá, Okey. entonces están O sea, ahí. de los 5 años para acá, más o menos. Wow. Oye, ¿sí sentiste alguna diferencia de que lo que es trabajar en México o en otras partes del mundo a lo que es trabajar en Estados Unidos? ¿La forma laboral es diferente o cómo la sentiste? ¿Cómo la sientes? Yo creo que cada país es diferente, ¿sabes? Bolivia tenía sus cosas buenas, sus cosas malas, Estados Unidos también, México tenía sus diferencias. Lo que quizá puedo pensar un poco, ¿no? El nivel de estrés que tenía, que igual yo creo que todos los trabajos siendo, específicamente hablando de noticias, vives estresado siempre, ¿no? Es como una constante Ujú, de tu vida. Pero pienso en momentos, por ejemplo, no sé, en México teníamos una revisión del rating minuto a minuto, ¿no? Y era todos los días. Y eso quería decir que ujú, iban a ver cómo me fue a mí, ¿no? A ver cómo le fue a Paola anoche con las notas que tuvo Y en el caso de ujú, Estados Unidos, pues, para mí, ¿no? La experiencia fue distinta porque te haces cargo de otras cosas, pero te haces cargo de más. Como a mí me ujú. gustaba ver un poco que todo lo que hiciéramos estuviera lo mejor posible, la redacción de las notas, la edición, hasta de verdad los detalles más pequeños que dices no están a cargo mío, pero sí me gustaba intentar que todo saliera de lo mejor. Y eso es presión 2 veces al día, todos los días. Guau. Y pues sí, es como de más estresante, un poco menos, Ujú. posiblemente. Sí, muchas veces los desafíos presentan, pero como seres humanos, usualmente nos da miedo adentrarnos a esos desafíos, porque sentimos que no nos sentimos capaces. A lo mejor alguien más cree en nosotros, pero nosotros no creemos en nosotros mismos porque nos da miedo ese cambio. ¿Hubo algún momento en tu vida en el que tú tuvieras que enfrentar un desafío y lo superaste? Y si fue así, ¿cómo lo hiciste? Muchos, imagínate, la verdad es que varios. Eso cuando me mudaba, por ejemplo, de Bolivia a México, una de las personas con las que trabajaba en algún momento me dijo, ¿para qué te vas? ¿No? Estás muy bien acá, trabajas en un muy buen Ujú, noticiero, tú haces el noticiero prime time,
puedes estar aquí durante años, y de verdad es que pude haberme quedado al día de hoy, yo podría seguir haciendo ese noticiero, no sé, según las circunstancias, habría que ver qué pasaba, pero lo más probable es que sí. Y crecer, incluso allá me dieron la opción de ser productora, que era lo que yo también en parte quería. Y él me dijo algo así como una frase de, ¿qué prefieres? ¿Ser cabeza de león o cola de ratón? Quiero acordarme bien la frase, si era o cola de, ¿sabes? Una frase parecida. Sí. Pero lo que trataba de decirme es que si prefería ser grande en mi propia casa o intentar hacer algo pequeño que posiblemente no me iba a ir bien en otro país. Y yo nada más le dije, mira, prefiero intentarlo. Prefiero intentarlo y ver qué haces. Yo me voy con la mente súper abierta a lo que pueda suceder. Pues yo no me fui con nada hecho para ir a trabajar a México. No lo tenía. Y me fue muy bien. Y sabes la satisfacción que me daba el decir, el que ahora vi a esta persona también casualmente allá en Bolivia y que él sabe que me fue muy bien, ¿no? Posiblemente no confió en mí, pero no por maldad, sino porque a veces la gente quiere cuidarte según sus experiencias, ¿no? Le da miedo que fracases porque posiblemente fracasaron en algún momento y no te quieren evitar ese dolor. Y me siento alegre porque digo, sí lo logré, ¿sabes? Sí me fue bien y me fue mejor de lo que pensé. Y seguramente he tenido muchos momentos en los que he tenido miedo, ¿no? Miedo a cambiar, miedo a hacer algo distinto. Pero a mí lo que más miedo me da es en realidad quedarme en un lugar donde no me siento feliz, donde no me siento contenta, donde no me siento plena, donde no siento que estoy dando lo mejor de mí y que puedo dar más. Yo creo que de verdad a mí eso me da mucho más miedo. Y eso me impulsa a levantarme y seguir intentándolo. Sí, muchas veces la gente nos contagia su miedo, nuestro círculo en donde estamos, y es como que no, ¿para qué? Porque yo pienso que es miedo más de ellos, ¿no? Y tú que a lo mejor tienes un poquito más de valentía, y es como que, ¿cómo le haces, no sé, consejos para la gente? ¿Cómo hacerle cuando nuestro círculo social nos limita? O digámoslo así, ¿tú crees que juega un papel importante la gente que nos rodea? Sí, claro que sí. Yo sí. Mira, algo que yo hacía y que siempre he tratado de hacer es, bueno, casi siempre, es tratar de no decir todo lo que quiero hacer o lo que o lo que pretendo hacer, ¿no? No contar toda mi visión del futuro, sino guardarla un poco para mí, ¿no? Posiblemente visualizar internamente lo que quiero, cómo deseo que las cosas sucedan, trabajar en ello y decir poco, y hablar poco. ¿Y por qué lo hago? Yo sé que hay mucha gente cercana a mí que luego le molesta eso, ¿no? Y me dicen, ay, ¿por qué no me dijiste que ibas a hacer esto? ¿Por qué no me dices lo que vas a hacer? Uno, quizá no sé, tal vez soy creyente a que, ¿sabes? Las cosas no vayan a suceder de la manera en la que yo quiero, ¿no? Yo creo mucho en la energía, ¿no? Cuido mucho esa energía que quiero que esté conmigo. Y dos, porque prefiero en algún momento que vean lo que ya hice, ¿no? Que en realidad decir, sí, mira, sí lo logré. Porque yo sé que mucha gente lo que de verdad van a hacer es eso, cuidarte por sus propios miedos, quieren evitarte ese dolor que piensan que tú puedas tener. Y está bien que lo hagan, ¿no? Lo hacen con cariño, ¿no? Como los papás lo hacen con cariño cuando te lo dicen, o los hermanos te dudan un poco de lo que te vaya a suceder por cariño. Pero también está bueno que uno confíe y escuche su propia voz. Fundamental. Escúchate a ti. Si a ti te parece que las cosas van a ir bien, bueno, pelea, trabaja en eso porque sí van a salir bien. Pero haz todo para que sucedan. Oye, de las excusas más comunes que has escuchado de la gente que no quiere cambiar, pero ya sabes que luego te pones excusas de no, porque esto, entonces como que no cambian o no se reinventan porque pues tu mente te hace jugarretas y te pones excusas. ¿Cuáles son las más comunes que has escuchado? Me escucho muchísimas y ahora que estaba también en Bolivia había gente que de pronto me decía, mira, yo pude haberme ido, pude haberlo hecho, pero ya no lo hice y ahora soy mamá, ¿no? Y digo, sí, pero eres mamá ahora, ya han pasado 20 años donde no lo fuiste, ¿no? De repente buscaste el pretexto para quedarte, el no querer hacerlo. O de repente alguien me decía, tengo ganas de irme, estoy viéndolo, estoy haciendo todo, pero es que no lo sé porque a mí me gusta la comida que tengo acá, me gusta quién vende aquí en la esquina, me gusta dónde está la farmacia, el supermercado, me gusta la comodidad que tengo acá, entonces no lo sé. Y esas son, no quiero decir que es como tu cerebro, tu parte del cerebro que es un poco flojo, que dice, no vayas a hacer el esfuerzo porque te va a cansar. Puede que sí sea eso, ¿no? Que de verdad sí prefieres lo cómodo, ¿no? Lo fácil es quedarte, lo fácil es no hacer el siguiente paso. Y yo lo que le dije a esta persona que me dijo esto, ¿no? De que le gustaba todo lo que tenía cerca, yo le dije, bueno, si me estás pidiendo un consejo a mí, yo siempre te voy a decir que tú vayas. Que si quieres intentar algo nuevo, lo hagas. Hazlo ahora. O sea, después mañana porque te arrepientas de no haberlo hecho. Hazlo.
Pero también entiendo, después de años, que no es para todos, que no todo el mundo quiere salir de su zona de confort. Que hay mucha gente que es feliz en la zona de confort, que se siente tranquila, que quiere evitar la ansiedad, que quiere evitar el estrés y de verdad se sienten bien ahí. Yo no soy una de esas personas. Si me piden un consejo a mí, seguro les voy a decir, hazlo, lánzate, dale, inténtalo. ¿Qué va a pasar? Que te vas a quedar en el mismo lugar, no va a pasar nada malo, el mundo no se va a caer, así que sí lo vas a poder hacer. Sí, no, y fíjate, yo ahora que empecé el podcast, sigo un par de personas que fue de, no, pero es que está muy difícil Tanzania. No, tú no vas a poder sola. Y yo, no, sí puedo. Sí. Sí, o sea, son limitantes que ellos mismos se ponen y excusas, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer para encontrar a gente? Y yo no sé, pero le voy a hacer como pueda. O sea, cuando hay voluntad, se puede. Es Sí. lo que yo pienso. Y esa es la respuesta de Entonces, no sé, ¿sabes? Hay cosas que no sé cómo las voy a hacer. Si tengo que aprender algo nuevo, lo voy a aprender. Tengo que aprender otro ujú, idioma, bueno, lo voy a aprender. Tengo que aprender a editar videos, lo voy a aprender. claro. Habrá una cosa que me Sí, guste claro. más que otra, pero lo voy a intentar. ¿Sabes qué? Y es parte de reinventarse. A mí algo que me sorprendió mucho cuando yo me mudé aquí a Estados Unidos es, yo tenía un maestro que era el maestro de diseño web. Y él era biólogo en realidad, o sea, se dedicó muchos años a la biología y luego se hartó y dijo: "Me gusta el diseño web", y se puso a estudiar diseño web y se graduó en diseño web y enseña diseño web. Y digo: "Guau", muchas veces en nuestros países estamos condicionados a esto fue lo que estudiaste, esto es lo que escogiste y así hasta que te mueras o hasta que te jubiles. Y a mí se me hace muy bonito ver cómo la gente de aquí se reinventa desde que no, ya no me gustó. Sí. Este es mi nuevo yo, esta es lo que me gusta ahora. Eso me gustaba antes, ya no me gusta. O ya no me siento tan atraído a eso. Y a mí se me hace muy bonito. Y es muy válido, ¿no? Que de pronto te haya gustado algo durante muchos años y le hayas dedicado mucho tiempo durante, qué sé yo, toda tu vida y que de pronto quieras también hacer algo nuevo. Es muy válido. Yo Claro. creo que de repente el COVID sí nos dio como un empujón, ¿no? Malo, porque no fue suave, y de Ujú, decirnos, ok, ¿no? Despierta, wake up. La vida es claro. muy corta y como estás aquí, mañana puedes no estar. Así que Ujú. reevalúa lo que estás haciendo. ¿Eres o no eres feliz? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Crees que puedes hacer más o no? Y Claro, creo que muchos totalmente. sí se han dado cuenta. Oye, fíjate, a veces cuando te quieres reinventar, o por lo general, estás en una zona como de hundimiento mental, en depresión, a lo mejor porque perdiste un trabajo, a un ser querido, o simplemente no sientes que eres lo suficiente, no crees en ti. ¿Hay alguna forma, te ha pasado o lo has visto, no sé si lo has vivido, hay alguna forma de salir como de esa situación y reinventarte? Uf, yo creo que sí me ha pasado en algún momento el decir, wow, esto que me había gustado tantos años, o este trabajo puntual por el que había peleado tanto, luchado tanto, y que lo había querido tanto, y de verdad fue como un hijo para mí, ahora ya no me gusta, ¿no? Ya no me hace feliz. Y el ser Ujú, honesto con uno mismo y decir, wow, esto ya no es lo que de verdad quiero seguir, no quiero seguir por este camino, o no quiero seguir por el camino hacia donde veo que voy a llegar. Ya no lo quiero. Es doloroso porque para mí es como romper una relación, ¿no? Que posiblemente la ujú, otra persona es muy buena, es muy amable, pero ya la química no es la misma. Y eso, mm. generalmente esas decisiones son muy duras, ¿no? Y las toma con la cabeza, con el corazón y con todo lo que puedes. Y es difícil y lo que va a pasar es que sí, yo creo que sí, te vas a hundir, te vas a hundir, te vas a hundir, te vas a hundir. Ujú. Pero lo bueno de caer y de hundirse es que hay un fondo. O sea, más allá de ese fondo no Okey. llegas, no hay manera. Y lo único que te va a tocar después de ese fondo es volver a subir. Y vas a aprender, yo creo que uno aprende muchísimo de esa subida, ¿no? Y dices, wow, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿O por qué dejé que las cosas pasaran de esta manera? ¿O por qué no puse un stop en su momento? ¿O por qué me Mm, dije, voy a ponerle un stop y pasaron 5 veces más y ya la sexta fue cuando recién dijiste, ya aquí ya esto ya no me gusta? Pero ujú. aprendes, ¿no? Es en ese proceso en el que tú vas subiendo, yo creo es en el que vas pensando en todo lo que te sucedió y en todo lo que te llevó a ese momento, pero vuelves a subir y vuelves a ver la luz y Mm. vuelves al proceso de que, ok, vuelvo a disfrutar y me vuelven a gustar las cosas. Parte del proceso, supongo. Sí, sí, Le pasa a todos. yo también creo que es parte del proceso. Uno quisiera que todo fuera más, un camino más llano, por lo menos fuera hacia arriba, pero suave. Pero yo creo que Ujú, no todas las veces lo es. Y a veces uno claro. se encuentra con malos maestros, ¿no? Con estas personas o con estas situaciones que te obligan a tomar estas decisiones que te duelen,
pero luego entendiste por qué las tomas. La procrastinación también es parte de Uf. cuando estás en esas situaciones, pues haces excusas, no haces las cosas. ¿Qué qué es la procrastinación para ti en tu área? ¿Cómo has lidiado con ella? Bueno, creo que sí va mucho con esto de no querer el cambio, ¿no? Que dices, Mm, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer mañana, lo tengo anotado, pero lo voy a hacer dentro de 2 semanas. Ya sí lo aplazas y lo aplazas y lo dejas hasta que ya una parte de tu mente, al menos uno ujú, cree que una parte de tu mente lo olvida. Yo creo que no olvidas las cosas que de verdad quieres hacer. Las que ujú. sí están dentro tuyo no las olvidas, siempre te van a perseguir. Yo creo que es una forma del cerebro de decirte, ok, te doy una pausa, déjala ahí, espera que todavía no la vas a hacer, pero te la voy a recordar. Yo creo que la Guau. procrastinación es esto, darle esta pausa a tu mente, tu cerebro te da esa chance de que descanses, Ujú. pero va a volver, te vas a tener que Guau. levantar. Porque además te vas a arrepentir más si no lo haces después. Se Ujú. aplica para todo, ¿no? Para trabajos, para personas, para parejas, viajes, todo, para todo. De verdad, para todo lo que uno quiera hacer. Claro, la procrastinación es una de las cosas que todo mundo tiene que trabajar. Sí, sí, yo no creo que de verdad esto, la gente que dice, no, yo hago todo, todo, absolutamente todo lo que quiero, en el momento en el que quiero, bueno, tiene un gran Claro. trabajo interior, pero yo sí creo que muchos decimos, ok, estoy haciendo esto, pero he dejado esto pendiente, ya lo voy a ir haciendo. Sí, Ahí va. yo creo que hasta los mejores tienen eso, sí. Bueno, yo Sí, quiero creer, yo también. definitivamente. Oye, tú, bueno, te has reinventado varias veces, porque implica, pues, cambiar de cierta forma. A mí, por ejemplo, me ha pasado de que yo no soy la misma persona que vivía en México hace 10 años a la de ahora. Si a lo mejor voy y, pues, soy esa persona cuando voy allá, ¿no? A veces trato de ser la misma, pero, pues, cuando te reinventas, cambias, de cierta aunque no quieras, cambias, tu forma de ser cambia. Y hay personas que no les gusta el cambio, Mm. no te aceptan por la nueva persona que eres. Es como que te dicen: "No, pues es que ya estás bien cambiada", o "No, ya no eres la misma, antes eras banda", el típico en México, cosas así, o "Antes eras más suave", no sé. ¿Cómo lidias con esto? Porque, pues, muchas veces son seres queridos, pero aún así esos comentarios, pues, te pueden afectar porque están hablando de tu nuevo yo. Uf, pues sí, sí pesa, ¿no? Sí es, a ver, muchas ideas en la mente, ¿no? Pero te diría que, a ver, una frase buena, que uno, la verdad, es que uno no es monedita de oro para, ¿no? Caerle bien a todo el mundo. Y eso pasa con la gente que no es tan cercana, ¿no? Dices, bueno, si ya no le agrado ahora porque soy otra persona, es parte de mi propia evolución, ¿no? Cada Ujú, uno tiene la suya. Pero cuando sí hablas de tu familia, es la que va a estar siempre, la que siempre vas a querer pegada a ti, ¿no? Es yo creo que un poco de paciencia, que a veces entiendan nuevas formas tuyas, porque también no sé si te pasa que luego de que no ves, no sé, meses, en mi caso me ha pasado 3 años de no ver a mi familia, volver y sí ujú, verlos cambiados, ¿no? Ver claro. rutinas que han cambiado, ver situaciones que han cambiado familiares, que quizás no me han gustado incluso a mí, pero me tengo que acostumbrar a ellas y también entender que no dependen de mí. O sea, que lo que haga el Ujú, resto no depende de mí. Y también esperar que esto sea recíproco, ¿no? Que ellos entiendan que si yo tenía algún cambio o que si yo actúo o hago algo de una manera diferente ahora, no tiene que ver con ellos, ¿no? No es personal, ujú, sino que tiene que ver con uno, ¿no? Yo ahora ujú, veía que de repente mi mamá me preguntaba algo, ¿no? Y yo quizá pienso por estos años en Estados Unidos yo era un poco más directa, ¿no? Hija, ¿quieres, qué sé yo, no sé, un chocolate? Y yo de verdad le decía, no, mamá, no lo quiero. Antes, pensando, ¿no? En cómo es la cultura latina, le hubiera ujú. dicho, ay, mami, gracias, mira, me lo voy a comer después, lo voy a guardar, qué linda. Como que adornas un poco más el no, Sí, ¿verdad? No, claro. no, no somos tan capaces de decir no. Ujú, Y yo me di cuenta de eso en este viaje, decía, wow, tengo que bajar un poco, tengo que ser un ujú, poco más suave, porque yo quiero ser más suave con mi mamá, porque es alguien a quien amo, entonces no quiero claro. ser lo directa que a veces tengo que ser en Estados Unidos cuando alguien te pregunta algo y tú dices sí, no, ¿no? O te lo Ujú, responden así y a veces es, ok, no ujú. es hacia mí, no es personal, es cultural. Qué difícil. Ahora que dices lo de tu Sí, mamá del no, me recuerda, a un familiar mío quería venir a visitarme hace tiempo y yo dije: "No, no, pues ahorita no podemos, igual después, en un año", no sé, y fue como que Tanzania me dijo que no. Entonces fue como el gran drama familiar porque yo dije que no y digo,
Ay, ¿cómo dijiste que no? Sí, el que no es muy difícil. Y además, en mi caso también estoy casada con un italiano. Para ellos es más fácil decir no. No, sí, ¿sabes? No. Y no hay tanto drama ni tanto problema en decirlo. Pero para los latinos no. Sí, claro. Oye, ya para terminar, consejos prácticos que le puedas dar a la gente que quiere reinventarse y no sabe por dónde empezar, tips. Mira, primero que escuchen la voz interna, o sea, la voz que tú tienes dentro tuyo, donde sea, en la mente, en el corazón, en el alma, como quieras llamarle, siempre va a tener un poco de razón a comparación de lo que pueda hacer el resto. Un número uno, ¿no? Escuchar tu voz interior, escuchar lo que tú quieres, lo que tú deseas. Dos, tratar de evitar que lo que pasa a tu alrededor te afecte, porque te va a afectar lo que dice la tía, la mamá, la abuela, te va a afectar todo, pero procura hacer tu barrera para que esto no te pese tanto. Y después disfrutar el proceso de levantarte de la zona de confort, tratar de hacerlo y no esperar que las cosas sucedan solamente por arte de magia, sino que de verdad trabajar en ellas. ¿Quieres que algo suceda y que suceda bien? Trabaja en ello. Hazlo con el corazón, disfrútalo y de verdad las cosas van a ir saliendo. Y algo más, si quieres un tip más, es que trabajes mucho internamente. Trabajar en uno mismo, ¿no? En mi caso, mi camino ha sido meditar, ¿no? Me ha ayudado mucho el mindfulness, la meditación me ha ayudado como una herramienta para lidiar dentro, ¿no? Dentro de mí todo lo que está en mi mente, estos pensamientos que vienen y van, este síndrome del impostor, estas luchas internas, o incluso de decirme a mí misma, no, quizá no voy a poder hacer esto, quizá ya es mucho, y lo estoy trabajando, ¿no? Y es un trabajo diario, así que no hay que olvidarnos de que imagínate que trabajamos todos los días para una empresa que nos paga un buen sueldo o un sueldo no tan bueno. ¿Cómo no vamos a trabajar para nosotros mismos? Claro. Es un trabajo de todos los días. Claro. Wow. Ay, qué bonito. Oye, Pau, para la gente que te quiere contactar, tus cursos o te quiere seguir en las redes, ¿dónde te pueden encontrar? Ahora, bueno, qué bien que lo dices. Para la gente que me quiere seguir, porque también les voy a dar consejos de cómo hablar en público con confianza, cómo poder hacerlo de una manera más serena, de una manera más asertiva, sintiéndose líderes en lo que hacen. Bueno, hay varias opciones. En mi página, que es paolavirrueta.com, que ya estoy con el material ahí a punto de lanzarse. Estoy también en Instagram como Pao Virrueta, en Facebook como Paola Virrueta, TikTok también es Pao Virrueta. Así que en todas las redes lo encuentran con toda la información. Pau Virrueta. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un gustazo tenerte en el episodio de hoy. No, gracias a ti por la invitación. Perdón por la interrupción de mi perro. Pero gracias, qué lindo platicar y qué bonito también hablar un poco de las experiencias, de cómo lo que parece que solo le sucede a uno, pues nos sucede a todos, ¿no? En diferente magnitud, pero sí nos pasa. Si este episodio te inspiró, compártelo y no olvides en suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada que subimos un video nuevo. Yo soy Tanzania Castro, tu host, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.